Y hermanos, busquemos entonces en nuestras Biblias la parte de la palabra que ya hemos leído, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Es una parte muy conocida. Y el capítulo 3, no lo hemos leído eso, pero el capítulo 3 es también uno de los capítulos más conocidos de la Biblia porque contiene el versículo más conocido de la Biblia. El versículo más conocido de la Biblia es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio completo en un solo versículo. Pero lo que es interesante, hermanos, es a quién fue predicado este versículo. A veces nosotros tenemos la idea que eso fue a una multitud de pecadores o algo así. Y bueno, como está escrito en la Biblia, ese versículo vale para cada uno de nosotros. Es una promesa clara. Si creemos de todo corazón, recibimos la vida eterna. Pero Jesucristo predicó este versículo, hermanos, a un hombre muy religioso. Eso es interesante. Y eso vamos a ver hoy, porque en esta mañana vamos a estudiar la primera parte de ese capítulo que nos cuenta sobre el hombre que estaba visitando a Jesús. Y he puesto como título sobre la prédica el renacimiento como requisito principal para poder entrar al reino de Dios. El renacimiento. El renacimiento. Hermanos, el renacimiento es algo que todos nosotros tenemos que conocer. Porque Cristo mismo lo dice, más adelante lo vamos a ver. Sin el renacimiento no podemos entrar al reino de Dios. O más fuerte, dice Jesús, no lo puede ver ni de lejos. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar esta mañana sobre el renacimiento. Y para eso usamos la parte de la palabra Juan 3, versículo 1 a 15. Y entonces vamos a ver lo que está sucediendo. Versículo 1 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos. Un hombre de los fariseos. Hermanos, si usted conoce su Biblia y especialmente los evangelios, sabe que Jesús en su vida sufrió, cuando estaba predicando, sufrió mucho de ese tipo de gente, los fariseos. ¿Quién clavaron a Jesús en la cruz? Los romanos, ¿sí? Pero los romanos no lo querían hacer, solo lo hicieron. ¿Por qué? Porque los fariseos querían matar a Jesús. ¿Sí lo saben? ¿Qué eran fariseos? Fariseos eran personas por fuera perfectas, muy estrictos, siempre leyendo la palabra de Dios, haciendo todas las reglas de Dios de una forma tan perfecta que tenía muchas reglas para interpretar todos los mandamientos de Dios de una forma muy detallada. Y entonces siempre estaban andando en esto. Por fuera, personas perfectas. Por fuera, personas perfectas. Cristianos perfectos. Eso eran los fariseos. Pero de una forma muy, ¿qué puedo decir? Que ellos en su propia opinión eran mucho más que los demás. Con su religión. A veces hay personas que dicen: ¿de qué religión es usted? ¿De qué religión? La palabra religión no encontramos en la Biblia para definir lo que somos cristianos. ¿Por qué? Porque cristianos verdaderos estamos hablando, ¿no? El cristianismo verdadero no es una religión. Es la verdad, la única verdad que hay. ¿Sí? Y entonces nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Pero esos fariseos, ellos sí eran religiosos. Una actitud con su obediencia a las leyes de Moisés,
tan perfecta que estaban juzgando, condenando a todos los demás que no tenían una actitud como ellos. Pero Jesús sabe perfectamente cómo está el corazón, ¿verdad? Y Él entonces, en todos esos 3 años que Él estaba predicando la palabra en la tierra, siempre tenían peleas con esos fariseos. Porque Él sabía que ellos eran hipócritas. Personas que por afuera eran perfectos, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Ellos no necesitaban un Salvador para sus pecados, porque ellos no tenían pecado. Ellos eran perfectos. Y entonces, ¿qué está pasando en ese primer versículo? Había un hombre de los fariseos, de ese grupo de los religiosos, que eran muchos en el tiempo de Jesús. Y ese fariseo se llama Nicodemo. Y dice el versículo 1, él no era cualquier fariseo. Él era un fariseo muy importante en esa época, un principal entre los judíos, uno de los más importantes, uno de los líderes de este grupo, ¿sí? Y entonces, de esa categoría de fariseo estamos hablando, un hombre muy religioso, muy conocido en su tiempo, muy importante en su tiempo, con una posición importante en la iglesia, podemos decir, en la iglesia judía. Y ese hombre, ¿qué va a hacer? Ese hombre ha escuchado de un maestro nuevo que está enseñando al pueblo. Y él quiere hablar con ese maestro nuevo, porque él ha escuchado que él tiene un mensaje diferente. Y como él es uno de los líderes religiosos, él quiere escuchar si tal vez él está enseñando errores, cosas incorrectas al pueblo. Eso es prácticamente la razón. Y entonces él va a visitar a Jesús. El versículo 2 lo dice. Este fariseo entonces vino a Jesús de noche. Vino a Jesús de noche. Hay personas que explican y que dicen, ya eso es porque él tenía miedo. Para que otros no vean que él iba a visitar a Jesús. ¿Sabe que eso no es la razón? Mira, no estamos hablando de cualquier hombre, no estamos hablando de un hombre que por secreto tiene que hacer las cosas. Estamos hablando de uno de los principales. Y los judíos tenían la costumbre en su tiempo que esas personas, los rabinos, buscaron momentos en la noche para discutir sobre temas teológicos. Lo hicieron en la noche. ¿Por qué? Porque en el día había mucho calor. Entonces, en la noche, cuando ya la temperatura está bajando, ellos tenían esas conversaciones. Eso también puede ver en la forma en que está hablando. Porque mira lo que va a decir Nicodemo en esa parte. Vino a Jesús de noche para discutir, ¿ya? Y dice, y hace una introducción que parece bonito. Dice, y le dijo, Rabino, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Leyendo eso, parece que él tiene mucho respeto, ¿no? Que él dice, mira, primero él lo reconoce como rabino. Entonces Nicodemo es un rabino y Nicodemo dice, tú eres también un rabino. En mi opinión, tú eres también un rabino. Eso es algo importante, porque para los otros fariseos, Jesús era, ¿qué puedo decir? Jesús era un necio. Así estaban pensando los fariseos sobre Jesús, hermanos. Pero Nicodemo no dice eso. Nicodemo dice, tú eres un rabino también.
Y dice más, dice, has venido de Dios como maestro. Entonces dice, en mi opinión, tú eres enviado por Dios también para enseñar, como yo. Dice Nicodemo, ¿no? A Jesús. Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Muy amables esas palabras, ¿verdad? Son palabras amables. ¿O no? Los otros fariseos estaban diciendo cosas muy feas a Jesús. Que él nació de una relación fornicaria y todas esas cosas. Cosas muy feas dijeron los fariseos a Jesús. Pero ese Nicodemo no. Ese Nicodemo dice, tú eres un rabino, un maestro de la palabra para enseñar la palabra. Has venido de Dios, ¿sí? Porque haces señales especiales, ¿sí? Parece muy amable todo esto. ¿Por qué está haciendo Nicodemo esto? Este es prácticamente una invitación para decir, ahora estamos al mismo nivel. Somos nosotros rabinos, maestros de la palabra, y ahora vamos a discutir de sus enseñanzas. Es un método que nosotros en nuestra cultura conocemos también, ganar la confianza. ¿Sí? Si quiere hacer algo aquí en Ecuador, negocios o algo así, primero ganar la confianza, ¿verdad? Así funciona. Y entonces eso está haciendo Nicodemo, ganando la confianza de Jesús. Pero hace un error. Jesús no es como cualquier hombre, no es como cualquier maestro. Él es el Hijo de Dios. Entonces, lo que dice Nicodemo, él es un maestro de Dios, no es cierto. Él es el Hijo de Dios. Y entonces, Jesús lo sabe porque Jesús conoce nuestro corazón. Sabe lo que está viviendo aquí dentro. ¿Sí? Y Jesús sabe perfectamente, ya ese hombre viene a discutir. Ese hombre viene a hablar de mis enseñanzas. Ese hombre quiere ganar mi confianza. Él lo sabe. Jesús sabe perfectamente qué hay atrás de nuestra actitud. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? También ante Dios. Podemos servir a Dios con los labios, hablando mucho de la palabra, pero Dios sabe cómo están las cosas aquí adentro. Y Jesús lo sabe con Nicodemo, y Jesús es Jesús. Jesús es muy directo. Si usted conoce la palabra, sabe que Jesús es así. Siempre. Jesús no hace vueltas primero y hace su punto. No, Él es así. Si hay algo mal en su vida y Dios le habla, lo hace así. Porque siempre lo hace, en la palabra también. Y en esa parte también, mira lo que dice Jesús. Jesús, versículo 3. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo. ¿Qué quiere decir eso? Eso encontramos mucho, ¿no? De cierto os digo. Si usted conoce los evangelios, siempre encontramos eso, que Jesús tiene esa forma de hablar, ¿verdad? Eso quiere decir, lo que voy a decir ahora es bien importante. Entonces Jesús no dice, tú eres también un maestro de Dios porque tiene una posición alta y es parte de los líderes más importantes de la religión. No, eso no dice Jesús. Jesús dice, lo que voy a decir ahora es bien importante. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque Jesús sabe el problema de Nicodemo. Él es religioso, pero no conoce a Dios, ni conoce su reino. Hermanos, nosotros podemos conocer toda la Biblia de una forma literal. Podemos tener un estudio teológico en un instituto muy alto, sin conocer a Dios. Podemos ser parte de una congregación cristiana
por muchos años. Podemos decir que somos cristianos por muchos años sin conocer a Dios. ¿Sí lo saben? Es un peligro grande. Mira lo que dice Jesús a Nicodemo. No dice, ya, vamos a discutir sobre las enseñanzas que tú haces y lo que yo enseño y vamos a compararlos y ver las diferencias. No, Jesús no está interesado en eso. Jesús no está interesado en teología. ¿Es teología importante? Sí, puede ser importante. Pero en las iglesias no enseñamos teología. En la iglesia enseñamos la palabra de Dios. Y la teología nos puede ayudar para entender más de la palabra, pero nunca puede ser más importante. Y ese hombre es un hombre que es un teólogo muy importante en su tiempo. Y él quiere hablar de la teología, pero Jesús no. Jesús quiere hablar de su corazón. Y directamente va ahí. Y dice, de cierto que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Con otras palabras, hermanos, porque Nicodemo lo entiende perfectamente lo que Jesús está diciendo. Nicodemo, tú estás fuera del reino todavía. Eso está diciendo Jesús. Fuerte, ¿no? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, podemos decir un poco enojado, dice, ¿qué cosa es esto? ¿Sí? Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él mismo entiende perfectamente que es locura lo que está diciendo. Pero Jesús con lo que está diciendo, imagínense, ¿no? Uno de los líderes más importantes del país, ¿sí? Viene a un maestro nuevo, recién empezando a enseñar la palabra, porque de eso estamos hablando, ¿no? Jesús recién empezó su ministerio, recién, es un pastor nuevo, podemos decir. Y viene un pastor muy importante del país, viene a visitar a ese pastor nuevo y dice, vamos a discutir sus enseñanzas. Y el pastor dice, tú no eres nacido de nuevo. Tú no eres parte del reino de Dios. Imagínense, de eso estamos hablando, porque para Nicodemo, ese hombre aún no es el Hijo de Dios. Entonces él dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? No puede entrar en el vientre de su madre. Y ahí Jesús lo va a explicar un poco más. Y son enseñanzas importantes también para nosotros. Porque la pregunta de esa prédica es, ¿somos nosotros renacidos? Y si usted dice, sí, yo soy renacido porque creo en Dios y soy parte de una iglesia, soy bautizado. ¿Ya? Pero ¿qué es el renacimiento entonces? ¿Y cómo sabe qué es renacido? Si Jesús dice que eso es importante en la vida de Nicodemo, significa que es importante para nosotros también. Muy importante. Como he dicho al inicio, ¿no? Es un requisito principal. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede ver. Ni está hablando de entrar. ¿Sí? Entonces Jesús la va a explicar un poco. En versículo 5 lo dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Agua y Espíritu. Dos cosas menciona Jesús. Agua y Espíritu. ¿Qué es el renacimiento, hermanos?
¿qué es el renacimiento? La Biblia habla en muchas partes de eso, lo que es y lo que no es. Y hay muchas ideas incorrectas sobre lo que es el renacimiento. Por ejemplo, hay personas que dicen, ya aquí dice nacer de agua. Y entonces el renacimiento recibimos al momento del bautismo. No es cierto. La Biblia no lo dice en ninguna parte. ¿El bautismo tiene alguna relación con el renacimiento? Sí, de eso vamos a hablar luego. Pero el bautismo no es el renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? Podemos pensar en cómo va el nacimiento de un bebé. Eso es un proceso, ¿no? Yo lo he experimentado varias veces, desde fuera, pero lo he visto, es un proceso, ¿sí? Dura horas, no es de un solo momento, no es de un solo momento. Una mujer tiene que hacer mucha fuerza para eso. Es un proceso. Entonces, en cierto momento comienza y en cierto momento termina. El nacimiento de un bebé es un milagro, es algo muy especial. El renacimiento también. ¿Cuándo comienza el renacimiento en la vida de una persona? Es cuando Dios toca por primera vez su corazón. Y hay personas que dicen, sí, eso es el renacimiento. Cuando Jesús toca por primera vez el corazón de alguien, eso es el renacimiento. No es. Es el comienzo del renacimiento. Ahí comienzan las cosas. ¿Por qué? ¿Qué dice Jesús en ese versículo? Dice que es de agua y del Espíritu. Los que en este momento participan en los estudios bíblicos saben que estamos hablando de este proceso. Alguien llega al arrepentimiento y la fe y por eso quiere ser bautizado, ¿sí? Y el Espíritu Santo quiere bautizar a esa persona. 3 cosas. Este es el proceso del renacimiento. Es un proceso. Arrepentimiento, llegar a la fe, ser bautizado en el Espíritu Santo. Y por eso dice Jesús en esta parte, el que es nacido de agua y del Espíritu es necesario para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, como he dicho, ¿el bautismo es el renacimiento? No, pero el paso al bautismo es parte del renacimiento. Y tocamos ahí un punto importante, hermanos. Porque hoy en día hay muchos cristianos que sí aceptaron a Jesús, que dice que sí creen, pero no quieren hacer el paso al bautismo. Por alguna razón, o varias razones. ¿Qué significa eso? Eso significa que es un nacimiento que para cuando la bebé todavía no está nacida completamente. Si eso pasa en la vida natural, una mujer tiene que ir al hospital con mucha prisa, porque es muy peligroso para la mujer y para el bebé, ¿verdad? Entonces eso es una advertencia para estos cristianos que piensan, solo aceptar a Jesús es suficiente y ahí paro. No, hermano. Jesús lo dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua seguramente habla del bautismo. Si quiere tener otro ejemplo, vamos a Marcos 16. Marcos 16. Marcos 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Una vez más, hermanos, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El llegar a la fe y ser bautizado es parte del mismo proceso. ¿El bautismo nos cambia o causa algún renacimiento en nuestra vida? No. Pero según la sabiduría de Dios es parte del proceso de renacimiento. Muy importante ese paso. Y si no lo hacemos, somos desobedientes. Y siempre hay personas que dicen, sí, pero mira, también habían personas que llegaron a la fe y antes de poder ser bautizados fallecieron. ¿Ellos sí entran en el reino? Sí, entran en el reino. Porque no eran desobedientes. Porque no tenían la posibilidad. ¿Sí me entienden? El bautismo sí es necesario en el proceso de renacimiento. Necesario. No es porque para mí es necesario, sino para la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué opinaría Dios sobre esas personas que sí quieren creer, pero que no quieren bautizarse o aún no quieren esperar con eso? No es bíblico. No hay ningún ejemplo en la Escritura que dice eso. Una persona que llega a la fe y que espera para ser bautizado. No lo encontramos. Y entonces si una persona vive con eso, significa que hay algo mal en el renacimiento. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Agua y Espíritu. No solo del bautismo por agua, sino también del Espíritu. Dios quiere llenar nuestra vida con su presencia. ¿Para qué? Para que nosotros vamos a ser servidores de Él. Hay una persona que una vez me dijo, si Dios salva a alguien, es solo porque el Evangelio está en camino a otra persona. ¿Sí me entienden? Entonces, si Dios nos salva, si Dios salva a mí, ¿por qué me salva? Para que yo voy a ser un siervo de Él para pasar la salvación, las buenas nuevas de Jesús a otras. ¿Sí me entienden? No tenemos que pensar muy individualmente, hermanos. Dios no piensa así. Dios quiere una multitud de creyentes. Y entonces, ese tiene que ser nuestro deseo también. Que todos servirán a nuestro Señor. Y para tener ese deseo es necesario que el Espíritu nos llene. Entonces, lo que es el proceso normal es que una persona llega a la fe, es bautizado y recibe el Espíritu Santo en toda su fuerza para llenar a esa persona para ser servidor de Cristo. Ese es el proceso del renacimiento. De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, si estamos en ese proceso, tenemos que perseverar para terminar, para cumplir el proceso completo. Por ejemplo, si usted dice, yo sí llegué a la fe, yo sí recibí el bautismo, pero aún no tengo ese ánimo en mi vida y corazón de servir a Dios así, que quiero compartir bajo cualquier circunstancia el Evangelio de Dios, para ser un siervo de Él, para decir, Dios, mi vida ya no es mía, ahora es suya. ¿Qué significa eso? Que vamos a cambiar en esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Esclavo no es una palabra agradable, ¿verdad? Si sabe que en el Nuevo Testamento, en todas las partes donde la Biblia dice siervo, originalmente se usa la palabra esclavo. Hermanos, nosotros somos comprados por un precio muy alto, por la sangre de Jesucristo.
pero Él no nos compró para que nosotros vayamos a vivir como quiera. Él nos compró para hacernos siervos, para hacer en todas las cosas, en las cosas más pequeñas de nuestra vida, hacer la voluntad de Dios. ¿Somos así? Este es el propósito de este proceso del renacimiento. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora somos llamados, hermanos, para no vivir la vida en la carne, sino para vivir la vida en el Espíritu. Una vida dedicada totalmente a Cristo. Totalmente. Entonces, si nosotros tenemos que tomar alguna decisión, no importa cuál, decimos: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Eso debe ser la pregunta más importante en nuestra vida, en todas las cosas. Si lucha con alguna situación en su vida, si hay alguna decisión que debe tomar: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Siempre, siempre. Porque somos comprados. Cristo dice: no te maravilles que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Sí? La palabra soplar, ¿sí?, en griego es lo mismo que espíritu, viento. Y entonces ahí Cristo dice: si el Espíritu Santo va a obrar en la vida de alguien, van a pasar cosas que no podemos explicar. Así obra Dios. Cambiar vidas, transformar vidas. El viento sopla. Se puede oír su sonido. Se puede ver que están pasando cosas en la vida de esa persona, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Nicodemo está perplejo. Él no entiende nada de eso. Es la primera vez que... Imagínense, ¿no? Un hombre que estudiaba la palabra por años y años, que es un líder principal de la iglesia judía, que dice: ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús es directo, otra vez. Dice: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes de estas cosas? ¿Cómo es posible? Y ahí va a mostrar su autoridad. Ahí va a mostrar a Nicodemo, en los siguientes versículos, que él no es un maestro. Él no es un maestro al mismo nivel que Nicodemo. Él va a mostrar que él es el Hijo de Dios mismo. Por eso dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Lo que hablo, dice Jesús, es lo que yo sé. Porque es lo que he visto. Esto es de lo que estoy testificando. Y ahí llega el punto. Porque Nicodemo vino a discutir sobre las enseñanzas, ¿verdad? Eso fue la razón. Y ahora Jesús regresa a eso y dice: nosotros testificamos. Yo estoy enseñando las cosas con claridad, pero no recibís nuestro testimonio. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está mostrando su autoridad. Yo no soy un maestro. Nicodemo, yo soy más alto que tú, porque yo soy el Hijo de Dios. Y yo voy a ser levantado, dice en el versículo 14. Yo voy a ser levantado, como Moisés levantó al serpiente en el desierto. Y es necesario, para dar mi vida por pecadores.
Y ahí llega al Evangelio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es hermoso, ¿no? Jesús no dice, Nicodemo, tú eres un hombre religioso, a ti no voy a predicar el Evangelio. No, no. A Nicodemo predica el Evangelio con claridad. Y sabemos, hermanos, que ese Nicodemo fue cambiado. Esa conversación de Nicodemo, ¿por qué está en la Biblia? ¿Cómo fue posible? ¿Juan estaba presente ahí? No, Juan no estaba, solo Jesús y Nicodemo. ¿Jesús tal vez lo contó? No, Jesús no lo contó. Jesús no escribió ningún libro en su vida. ¿Quién entonces contó esa historia? Nicodemo. Sabemos nosotros que Nicodemo después de eso se convirtió en un seguidor de Cristo. ¿Sí? Y entonces, hermanos, aún para las personas más religiosas que nosotros conocemos, hay esperanza. ¿Qué necesitan ellos? El renacimiento. Sí, es cierto, el renacimiento. Pero ¿qué causa el renacimiento? ¿Qué es el medio para causar el renacimiento en la vida de alguien? Pero porque hay algo importante. ¿Podemos nosotros renacer a una persona? ¿Puedo yo renacer a una persona? ¿Qué lo hace? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hace? ¿Qué usa para esto? El Evangelio. Entonces por eso somos nosotros llamados para predicar el Evangelio. Y por eso es lo que está haciendo Jesús en esta parte. Dice primero a Nicodemo, ¿sabes lo que es el renacimiento? Nicodemo dice, no lo sé, no sé lo que es el renacimiento. Entonces dice Jesús, estás fuera del reino. ¿Y qué necesita una persona que está fuera del reino? El Evangelio. Para que el Evangelio con poder obra en el corazón de una persona. Eso es lo que está pasando. Amados hermanos, necesitamos el renacimiento. Desde el comienzo hasta el principio. Seguimos en oración para recibir el renacimiento completo, hermanos. Muy importante para nuestra iglesia, para nuestra vida espiritual, para ser siervos de Él en todas las cosas. Amén. Amén. Vamos a orar.